Desde toda mi vida, sentí que vivía a la sombra de Mari, mi hermana mayor. Desde niña era la consentida, la más bonita, la más lista, mientras a mí me daban palmadas en la espalda con lástima cuando reprobaba. A ella la llenaban de abrazos. Ella siempre fue la consentida de mis papás, por eso es que desde muy joven tuve que aprender a hacerme fuerte. Lo hacía en silencio, tragándome cada comparación, cada mirada que me recordaba que nunca sería como ella. Cuando entré a trabajar ya siendo una adulta, estaba laborando en una empresa de atención a clientes. La cosa es que entré ahí porque ella me recomendó. Ya estaba mi hermana desde hacía un año y todos la adoraban. La típica chica carismática, de sonrisa grande y de cuerpo escultural. Yo me dedicaba a trabajar de manera muy callada, intentando que a veces notaran mi esfuerzo, pero la verdad es que todos volteaban a verla a ella, sobre todo Eduardo. A él lo vi el primer día que lo contrataron, un hombre alto, moreno, fornido, de mirada segura y voz firme. Apenas cruzamos palabra, pero sentí ese golpe en el pecho que pocas veces he sentido en la vida. Era amor a primera vista. Me sonrió con educación, y ese gesto bastó para que me pasara noches imaginando cómo serían sus besos, sus abrazos, ser su novia. Pero la vida es cruel, porque a los pocos meses, mi hermana Mari y él ya eran novios. Ni siquiera me lo dijo, lo supe cuando los vi salir de la mano del edificio donde trabajábamos, sonriendo muy modosos, como pareja de revistas. Sonreí tragándome el dolor, para fingir que esto no dolía, pero por dentro me hervía la sangre. No podía soportar verlos coquetear en el área de descanso, escuchar cómo él la elogiaba frente a todos. Era como si ella me hubiera robado lo poco que me hacía sentir especial. Quería odiarlo a él, pero lo deseaba aún más. Me odiaba a mí misma por eso también, porque estar al tanto de las migajas de un amor, eso era humillante. Durante meses los observé a la distancia, sonriendo con la cara y maldiciéndolos con el corazón. Pero esto era apenas el principio, porque a los pocos meses, como si ellos llevaran prisa, se casaron. Fingí alegría durante todo el proceso. Me vestí de azul cielo, aplaudí, tomé fotos y hasta ayudé a organizar la despedida de soltera. Mientras Mari lanzaba el ramo entre risas, yo pensaba que en esa misma iglesia estaba firmando mi sentencia de soledad. Mi hermana dejó de trabajar cuando se embarazó. Ella tenía que cuidar a su bebé y ahí, por primera vez, fue cuando me di cuenta que en su vida había algo que no era perfecto. En cuanto nació el bebé, mi hermana había sufrido de un gran sobrepeso. Lo que antes ella tenía de bonita figura se volvió un cuerpo cansado, desgastado y obeso. Yo lo notaba, y también notaba cómo Eduardo la veía con menos deseo, incluso con asco. Me daba gusto ver que mi hermana por fin había perdido algo de su chispa. Por fin sentía que yo sobresalía, porque yo seguía siendo bonita, mientras ella estaba ojerosa, gorda y cansada. Como se imaginarán, al hecho de que mi hermana se salió de trabajar, hizo que hubiera cierto acercamiento entre Eduardo, su esposo, y yo, porque ambos seguíamos siendo compañeros de trabajo. Las pláticas que él y yo teníamos empezaron a cambiar. Él me hablaba de lo difícil que era tener un bebé en la casa, del cansancio, del desinterés que él sentía por Mari en la intimidad. Él me rogaba que aconsejara a mi hermana para que hiciera ejercicio, para que se cuidara, pero yo solo escuchaba, fingiendo comprensión, porque por dentro, algo oscuro en mí empezaba a despertar. Era como si el universo me dijera que era mi oportunidad, mi revancha, después de tantos años tragando el polvo que ella levantaba. Fue entonces que empecé a coquetear. Al principio nada muy obvio, miradas largas, sonrisas lentas, pequeños roces al pasar. Eduardo no retrocedía, al contrario, cada día parecía más atento y más curioso conmigo. Yo sabía que estaba cruzando una línea, pero me justificaba,
diciéndome a mí misma que Mari ya lo tenía todo y yo nada, que por una vez no sería su sombra, sino la protagonista. Y entonces el pensamiento se volvió un plan. Una compañera del área de cobros empezó a darse cuenta de cómo es que yo le andaba echando el ojo a mi cuñado. Esa mujer era una víbora y era mi mejor amiga. Ella me habló de una señora que hacía trabajos de amarres, brujería, trabajitos que servían para enamorar a las personas. No le creí, pero solo por curiosidad la acompañé. Aquella casa estaba en una colonia vieja, con paredes llenas de santos y velas negras. La mujer, que era la supuesta bruja, me miró como si ya supiera lo que yo quería. Aún así platiqué un poco, y yo no tuve que omitir detalles. Fui bien honesta. Le dije que quería enamorar al esposo de mi hermana. La mujer, muy fría y muy neutral, me dijo que podía atar su corazón para que no pensara en nadie más que en mí. Dudé un poco, pero la sola idea de perder la oportunidad me aterraba, así que pagué el dinero que me pedía, sin pensarlo más. Esa misma noche seguí todas las instrucciones que esa mujer me indicó. Usé una foto de Eduardo que imprimí en secreto de su perfil de Facebook. Usé unas gotas de mi sangre, tal y como la mujer me dijo, a la par que recitaba aquellas palabras extrañas que eran parte de una oración oscura. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de emoción. Era la primera vez que sentía que tenía un gran poder en mis manos. Lo que me hizo darme cuenta que aquello funcionaría es que al terminar mis rezos se fue la luz. Un extraño cortocircuito en el transformador en la calle hizo que el barrio se quedara a oscuras. Esto elevó mucho mi confianza, y así, los días siguientes, fui notando que algo cambió. Eduardo empezó a buscarme con más insistencia. Me sonreía distinto, como si estuviera hipnotizado. Me traía cafecito sin que yo se lo pidiera. Me tocaba el brazo cuando hablábamos. Sentía que el hechizo estaba funcionando, y no podía evitar sonreír cada vez que pensaba en Mari, de imaginármela agotada en su casa, toda gorda, sin imaginar que su marido se estaba derritiendo de deseo por mí. Yo sabía que lo que hacía estaba mal, pero era demasiado tarde. Ya había abierto la puerta y el deseo no se detiene una vez que se enciende. Sabía que tenía que dar el golpe final, así que le pedí a mi amiga Esther, la misma que me llevó con la bruja, que hiciéramos una reunión en su casa y que invitáramos a varios compañeros, incluido Eduardo. Me imaginé que él no iba a ir, por las responsabilidades que tenía en casa con su esposa, con mi hermana obviamente. Pero la verdad es que ahí estaba él, entrando por la puerta, con esa camisa oscura que le marcaba los hombros, y con esa fuerte e imponente loción. De inmediato cuando la olí, cuando lo vi, los sentidos se me alteraron, el deseo empezó a surgir. Él de inmediato se acercó conmigo para saludarme. Me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Me sonrió como si aquello fuera un secreto entre los dos. Supe en ese instante que la puerta que abrí ya no se iba a cerrar. En la reunión había alcohol, risas, música para bailar. Estuvimos hablando un poco, bailando también, con frases llenas de insinuaciones que nadie más pareció notar, pues todos sabían que éramos cuñados. Por eso es que de alguna forma se imaginaban que entre nosotros no habría nada, que era una confianza natural. Nos dimos cuenta que el resto del mundo sobraba, y cuando la noche empezó a desbaratarse y la gente empezó a despedirse, Eduardo se acercó conmigo con mucha seguridad y me dijo: «¿Te gustaría que te lleve a tu casa? Ya todos se están yendo. Aunque si te das cuenta no es tan tarde. ¿Qué te parece si vamos por ahí y nos tomamos un trago? Yo invito». Todos en el lugar, como dije, sabían que éramos familia política. Por eso nadie sospechó cuando él me lo pidió. Salimos de aquel lugar. El aire de la madrugada nos golpeó en la cara, y en el estacionamiento sentí el temblor en mis piernas. Él me abrió la puerta del auto, y en el cristal me vi reflejada con una sonrisa que no me conocía. Era pura maldad. Apenas avanzamos 2 cuadras y se detuvo en la esquina, en un semáforo. No me miró,
Solo dijo como confesando aquel pecado que ya venía cargando: «Ya no me aguanto las ganas. Quiero besarte. Por favor, no pienses mal. Simplemente déjate llevar». Aquello fue el inicio. Fue como haber prendido la mecha de una bomba, porque de ahí, de beso en el camino, terminamos yéndonos a encerrar en un motel. En la recepción nos miraron con indiferencia. Simplemente éramos un par de clientes más. Eduardo pagó en efectivo, y noté que las manos le temblaban un poco cuando tomó la llave de la habitación. Subimos tranquilamente. Al entrar, el cuarto tenía un aroma como a aromatizante barato. Había un espejo amplio, una lámpara de luz amarilla y una sábana que no quise mirar. Cuando él cerró la puerta, se apoyó en ella, como si la realidad estuviera del otro lado. Me miró con una mezcla de hambre y culpa, pero dio un paso adelante, después otro. Se acercó a mí y ya no hubo más palabras. Él me tomó de la cintura, empezó a besarme, me tomaba el cuello y me acariciaba. Sus manos navegaban por mi cuerpo, por mis atributos, como un hombre hambriento. Me di cuenta que hacía tiempo que Eduardo no tenía intimidad con mi hermana, porque se le notaba cómo se desbordaba de ganas. Me dijo que yo le gustaba mucho. Yo no tuve que decir nada, simplemente le abrí mi cuerpo para que él hiciera lo que quisiera, para que se complaciera y se diera cuenta de que yo era una mejor mujer que mi hermana. Ahí me di cuenta de que Eduardo era un gran amante, tenía un gran atributo, y no está de más decir que me hizo sentir plena, satisfecha. Yo también tenía mucho tiempo sin tener intimidad con un hombre, y aquella noche me di cuenta de que ese hombre tenía que ser para mí para siempre, porque tenía todas las cualidades que yo necesitaba. Cuando todo terminó, quedamos jadeando, oyendo el zumbido del aire acondicionado. Me dio risa nerviosa. Él también rió, con los ojos brillosos y un sudor que le hacía resbalar el cabello a la frente. Lo noté de pronto un poco serio. Comentó que no debimos hacer aquello. Sin embargo, sus manos volvieron a buscarme y nos volvimos a perder en el calor de esa noche. La madrugada se hizo más espesa y dentro de esa habitación destruimos la frontera que separa el deseo de la traición. Ese día simplemente éramos dos personas queriéndose, encontrando el placer y quizá hasta un nuevo amor. Salimos casi al amanecer. Eduardo me dejó a unas cuadras de mi casa. Nos prometimos no escribirnos por unas horas, como si eso limpiara aquel pecado. Caminé con los tacones en la mano y el corazón desbocado. Al entrar a mi cuarto, me quedé mirando al techo. Sentí que había conquistado algo grande y al mismo tiempo me dolía una vergüenza que no sabía dónde acomodar. Pero eso sí, cuando cerré los ojos, tenía una sonrisa grande. Los días siguientes fueron un torbellino. Eduardo y yo nos escribíamos mensajes que borrábamos al instante. Él me decía que me amaba, que me pensaba todo el día, que soñaba siempre conmigo. A veces quedábamos en lugares discretos para tener intimidad, a veces en los estacionamientos de los centros comerciales, en alguna calle sin salida, en aquel mismo hotel e incluso en los baños del trabajo. El hechizo que yo había hecho parecía haberle anudado el corazón. Él me lo decía en susurros, decía que no sabía qué le pasaba conmigo, y yo, con la seguridad ardiente de quien por fin tiene el volante de un automóvil que va a toda velocidad, sin saber qué rumbo llevábamos, le pedía que solo se dejara llevar. Cada encuentro nos hundía más. Él llegaba con la mirada de un hombre que ya no pertenece al lugar del que sale, y yo lo recibía con la devoción de quien por fin siente que es suficiente. A veces, después caíamos en silencios donde la culpa nos respiraba en la nuca. Él hablaba de Mari, de lo cansada que estaba, de lo poco que conversaban y de lo harto que estaba de estar casada con ella. Yo cerraba los ojos y no decía nada. Lo dejaba desahogarse, pero también no iba a soltar lo que sería destinado para mí, o mejor dicho, o lo que yo puse en mi propio destino. Entonces pasó lo que cambia el miedo de lugar. Un atraso, 2 meses. Tenía el estómago revuelto. Las manos frías en la farmacia me temblaban
Cuando fui a comprar la prueba de embarazo, la puse sobre el lavabo con el pulso saltado después de haberla usado. Las líneas aparecieron claras, firmes, como una sentencia. Yo estaba embarazada. La verdad es que me quedé tiesa, mirando mi reflejo en el espejo, preguntándome si estaba viendo el principio de mi vida o la ruina final de mi familia. Me guardé el secreto unos días. La verdad es que pensé en abortar a aquella criatura. Lo pensé en serio. En mi mente me vi regresando a la normalidad como si nada, como si aquello hubiera sido solo un error, un susto. Algunas noches de amor que no habían significado nada. Pero nada de eso era verdad. No era una noche, sino muchas. Tampoco un error. Era la decisión que tomé con los ojos abiertos, porque en realidad yo amaba a Eduardo y lo quería para mí. Además, ya estaba bien metida en ese pozo, como para intentar salir. Sentía que ya no había salida. A la brevedad se lo hice saber. Teníamos que enfrentar una realidad, porque de todas formas, yo pensaba tener a ese bebé. Hubo un silencio. Oí su respiración. Estaba muy agitado, frustrado. Me imaginé que él saldría corriendo, o bien, que iba a negar que ese hijo era suyo. Ya saben, cualquier pretexto de patán para deshacerse de la responsabilidad. Pero no, él me dijo algo que me llenó de emoción. Ni creas que me voy a deshacer de ti, mucho menos voy a permitir que abortes ese hijo. Yo te amo y la verdad es que quiero que hagamos una vida juntos. Sé que la situación es muy complicada, pero debemos encontrar una forma. Estoy seguro que la hay. Eduardo me propuso que nos fuéramos lejos, sin despedidas, sin explicaciones. Yo asentí con una calma que me sorprendió. Mi vida siempre había orbitado alrededor de Mari. Por primera vez, iba a salirme de ese círculo. Antes de irnos, reforcé el trabajo. Volví con la señora aquella, con la bruja. Me vio entrar y sonrió, como si esperara esa segunda parte de mi historia. Le platiqué cómo iban las cosas. Ella se sentía orgullosa de lo que había creado, y con esto me dio otro ritual, para que se le aquietara la mente, para que estuviera más seguro de estar conmigo. Eso sí, la bruja me advirtió que eso no era un juego, que si yo me arrepentía podía hacerle daño, porque traer a alguien bien amensado con amor, con brujería, era cosa de estar con él para siempre, porque esos trabajos ya no se podían deshacer, y terminar una relación con alguien amarrado, con alguien bien embrujado, podía llevarlo a la muerte. Esa noche hice otro ritual. Finalmente me salí con la mía. Yo me decía que no era un capricho. Me dije a mí misma que aquello era lo que merecía en la vida. Por eso es que muy decidida, terminé yéndome al amanecer de un día gris. Eduardo y yo llevábamos maletas. Nos subimos en su auto. No dejé carta ni nada, mucho menos pedí perdón. No hubo explicaciones. Simplemente nos borramos de ese mapa. No miré atrás porque sabía que si lo hacía, la casa, la voz de mi madre me resonaría en la cabeza. Quizá el nombre de mi hermana me jalarían de vuelta. Por eso, muy decidida, simplemente miré al frente, hacia mi futuro. Mientras manejaba, Eduardo puso su mano sobre mi vientre. Apenas hizo un gesto y siguió observando la carretera. Durante ese viaje sentí un alivio que me quemó por dentro. No era felicidad pura, era algo más oscuro, más honesto. La certeza de que había jugado con fuego, y aún así, yo elegía seguir. Eduardo apretaba el volante como si sostuviera nuestro destino. Yo miraba por la ventana, contando los postes, imaginando una ciudad nueva, donde nadie pronunciara el nombre de mi hermana cuando me mirara a mí. Cuando llegamos al cuarto que sería nuestro, un lugar pequeño improvisado, con paredes enyesadas y un colchón que se hundía. Ahí supe que no iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Sin embargo, la satisfacción de que esa era mi vida, simplemente mía, me llenaba de orgullo. Esa noche no hubo motel ni urgencias prestadas. Hubo promesas entre ambos, un miedo compartido, un abrazo al dormir, porque aquello era el inicio de nuestra vida juntos. A partir de ahí empezamos a hacer una vida. Él consiguió un trabajo nuevo, y hasta eso le pagan mejor.
Les puedo decir que hasta la fecha han pasado 4 años desde que nos fuimos, y aún a veces despierto por las mañanas pensando que todo ha sido un sueño. La ciudad donde vivimos ahora no se parece en nada a nuestro antiguo mundo. No hay voces que me recuerden a Mari, ni miradas que me juzguen por lo que hice. Aquí nadie sabe que compartimos sangre. Nadie sabe que destrocé a mi propia familia para construir mi felicidad. Nuestra vida no es perfecta, pero es nuestra. Aquí no le debemos explicaciones a nadie. Hemos perdido contacto con nuestra familia. No hemos sabido de ellos. Cambiamos de números de teléfono. Y aunque a veces nos sentimos prófugos de la vida, de una responsabilidad, porque es un hecho que Eduardo tiene un hijo con mi hermana, pero aún así, él está conmigo. Y aunque ha sido difícil borrar ese pasado, seguimos mirando hacia adelante. A veces me imagino si mi hermana lloró, si es que me odia, si ha intentado buscarnos. Yo no utilizo redes sociales ni nada. Me alejé de todas mis amistades, simplemente borré mi pasado y comencé una vida nueva. Todo esto, aunque suene muy extraño, pero no me llena de orgullo. Sin embargo, tampoco me hace sentir culpable. Lo único que sí me entristece a veces es que siento que fui muy cruel con Eduardo. A veces me doy cuenta de que él no vive exactamente bajo una felicidad, porque él vive embrujado. Lo digo sin adornos y sin nada, sin toda esa basura romántica. Hay días en que se le nota la mirada perdida, extrañando el pasado. A veces él abraza a nuestro hijo, y sé que le viene a la mente el hijo que tiene con mi hermana. Pero la verdad es que no voy a ir hacia atrás, porque según las palabras de la bruja, si yo lo suelto, si yo me voy de su lado, si le permito regresar, él podría hacerse daño. Él podría hacerse un mal, tirarse al alcohol, arrancarse la vida, destruir a mi hermana y a su otro hijo. Por eso es que, aunque no me guste la idea, pero él tiene que vivir bajo un hechizo. Así que cada temporada le doy una reforzada al trabajito, para que así él siga amándome, siga estando conmigo, porque ni crean que lo voy a soltar. No importando si él no me ama de verdad, yo sé que me pertenece, y eso para mí es suficiente. Sé que para muchos suena monstruoso esto, y lo es, pero la brujería no es un juego de cuentos. No es como lo pintan en los chismes de oficina o en los videos de redes. Esto es un poder muy crudo, sin compasión, y solo debe tocarlo quien esté dispuesto a cargar con este peso, porque este tipo de poder exige algo a cambio: tu vida, tu dignidad, y que entregues todos tus valores. Sé que mi pago también ha sido mi soledad. No tengo amistades, nadie me busca, nadie me visita. No hay cumpleaños con familia ni abrazos de Año Nuevo. Solo nosotros 3 en silencio. A veces cuando el niño duerme y Eduardo mira la televisión, siento que somos una familia falsa, sostenida con hilos invisibles. Y sin embargo, prefiero esto a volver a ser la sombra de alguien más, la sombra de mi hermana. Les cuento este relato por si alguien está pensando en hacer brujería por amor. De verdad piénsenlo bien, porque no es un camino para todos. De verdad se requiere fuerza, voluntad o huevos, como ustedes dicen. Esto no es para quienes dudan, ni para quienes todavía creen que pueden volver atrás si se equivocan. La brujería realmente no te da amor, te da una posesión. Y cuando alguien te pertenece, esa persona no es feliz. Yo lo entendí tarde, pero lo acepté, y no iré atrás. Esto se los digo porque por primera vez en mi vida, soy quien tiene el control, soy quien se quedó con la mejor parte, y eso nunca va a cambiar, no importando que tenga que pagar un karma y que esto me cueste la vida. Al final, lo poco o mucho que dure esta vida al lado de Eduardo, la estoy viviendo de la mejor manera, y eso créanme que jamás va a cambiar. No lo dejaría nunca por nada.